Grabación. ¿Ya me confirman si se está grabando? Sí. Listo, perfecto. Ahí, cualquier duda que tengan, no duden en prender micrófono y hablar. Igual también voy a estar, tratar de estar pendiente del chat para responder las dudas por ambos canales. Entonces, bueno, entonces si quieren acá, pues voy a comenzar con el punto de intratabilidad y después hacemos el punto de grafos. Listo, entonces, el punto de esta intratabilidad se basa en que se diseñó un curso intensivo de un día que se va a dictar varias veces para atender a todos los estudiantes interesados. Se definieron unos días posibles en los que se va a dictar el curso y se pidió a los interesados en el curso que seleccionaran los días en los que tendrían disponibilidad para tomarlo. Se desea encontrar el mínimo número de días en los que se debe dictar el curso para atender a todos los estudiantes interesados. Listo, entonces, como recordarán, para solucionar este tipo de problemas de intratabilidad, lo que se puede decir que hay tres pasos. El primero es hacer la formalización de los problemas de optimización, decisión y verificación. Lo segundo es hacer el algoritmo de, pues crear un algoritmo en GCL para solucionar el problema de verificación. Y finalmente, desarrollar ¿cómo se llama eso? Es desarrollar algoritmo de exploración de grafos con agenda para resolver el problema de decisión. Entonces, el primer paso es formalizar los problemas de optimización, decisión y verificación. Entonces, ¿todos tienen claro la diferencia entre esos tres problemas? ¿Cuál es el de optimización? ¿Cuál es el de decisión? ¿Cuál es el de verificación? ¿Alguien que no lo tenga? ¿Alguien que no lo tenga claro para poder proseguir? Bueno, entonces, el problema de optimización, en nuestro caso, ¿cuál creen que sea? Que, bueno, entonces voy a Perdón, volver a plantear. ¿podría repetir la pregunta? Es que se corta. Sí, hola, esperen. ¿Ya? ¿Aló? Sí, sí, gracias. Listo. Entonces, bueno, entonces nosotros tenemos el. Entonces, nosotros acá lo que queremos hacer es que hay un curso al que quiere asistir la gente, como el que quieran asistir estudiantes, que se va a dictar varias veces. Entonces, lo que se quiere hacer es que, dados, es como definir la mínima cantidad de días para que todos los estudiantes interesados en el curso puedan asistir a este. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, esto es como un pequeño diagrama que dice que acá, si ven, acá tenemos algunos estudiantes y acá tenemos como los... Calma, calma. Leonidas, Eso. creo que a alguien se le quedó el micrófono prendido. Listo. Bueno, que acá tenemos varios estudiantes, entonces, por ejemplo, si ven, este estudiante, digamos que se llama A, puede asistir al curso lunes y martes. B puede asistir lunes, miércoles y viernes. C puede asistir miércoles y sábado y D puede asistir viernes y sábado. Entonces lo que se quiere hacer es que, dado el conjunto de estudiantes, el conjunto de días y ese conjunto de relaciones de disponibilidad que tengan los estudiantes, ubicar el menor conjunto de días para que todos puedan asistir. Entonces, ese sería el problema de optimización que tenemos que formalizar primero. Entonces, acá, como bien sabrán de las tareas a lo largo del semestre, para formalizar el problema, lo que se tiene que hacer es buscar entradas, salidas, definir una precondición y una poscondición. Entonces, comencemos por las entradas. Nosotros en este momento tenemos de entradas, pues, el conjunto de los días en los que se va a dar, en los que se puede dictar el curso, el conjunto de los estudiantes que están interesados en tomar el curso y una relación de estudiantes con días que indica los días en que un estudiante interesado en el curso puede asistir a este.
Entonces, por ejemplo, la relación E, D indicaría que el estudiante E tiene disponibilidad el día D para asistir al curso. ¿Está claro hasta el momento todo? Listo. Ahora vamos a proseguir con las salidas. En nuestro caso, como hablamos del problema de optimización, buscamos la solución más óptima a nuestro problema. En nuestro caso estamos buscando un conjunto de días que en esta ocasión llamamos C, que es el conjunto mínimo de los días en los que se puede tomar el curso para cubrir a todas las personas interesadas. Entonces, una vez definido entradas y salidas, podemos proceder, pues definimos la precondición como true, no necesitamos como nada del otro mundo para comenzar con el algoritmo, y ahora hablamos de predicados adicionales. Siempre, un consejo es que siempre que puedan creen predicados adicionales, que eso les puede servir para facilitar las cosas. Creo que ya lo he dicho en las otras monitorías, pero si es más fácil simplemente escribir puede como el nombre del predicado que tener que escribir todo esto cada vez que uno necesite esa operación. Entonces, en nuestro caso, nosotros estamos definiendo el predicado puede de X, donde X es un conjunto de días. Pero entonces, ¿qué define este predicado? Que primero necesitamos que X sea un subconjunto de los días en los que se puede dar el curso. ¿Por qué? Porque sencillamente, como nosotros tenemos como entrada un conjunto de días en los que se puede dar el curso, nosotros tenemos que asegurarnos que los días en los que efectivamente se dicta el curso sean parte de ese conjunto de días. Que, por ejemplo, yo no puedo, supongamos, si en nuestro conjunto de días disponibles para dictar el curso es de lunes a viernes, nosotros no podemos decir que vamos a dictar el curso el sábado. Y lo otro que se mira acá es que para todos los estudiantes pertenecientes al conjunto de estudiantes C, exista por lo menos un día que es parte del conjunto X para que la relación de ese estudiante con ese día pertenezca a la relación de disponibilidad. O sea que esto prácticamente dice que todos los estudiantes que para todos los estudiantes de este conjunto X tiene un día disponible para que uno de los días de X pueden asistir al curso en uno de los días que están presentes en X. ¿Está claro el predicado? Bueno, entonces voy a seguir. Qué pena, ¿podrías Claro. repetir otra vez desde el para todo? Como Claro. repetir el predicado. Entonces acá nosotros en nuestro acá definimos que para todo estudiante que pertenece al conjunto de estudiantes tenemos que asegurar una cosa. ¿Qué cosa tenemos que asegurar? Que él tenga disponibilidad para asistir al menos un día al curso, en los días que se definen. Entonces, como esto de acá está diciendo como que existe un día en el conjunto X tal que el estudiante tiene disponibilidad ese día. Entonces, ¿qué es lo que dice todo? Decimos que para todos los estudiantes existe por lo menos un día en el que pueda asistir. Ya que como definimos arriba, la relación, pues el conjunto R, la relación R, contiene todas las, es un conjunto de relaciones que tienen un estudiante y un día. Entonces, si esta relación pertenece a R, o sea, si esto pertenece a esto, entonces, ¿qué es lo que pasa? El estudiante E tiene disponibilidad el día D. Entonces, al decir esto, nosotros acá, cuando miramos esta expresión, cuando decimos que para todo el estudiante existe un día tal que la relación E, D está presente, esto quiere decir que ese estudiante tiene disponibilidad de asistir al curso ese día. ¿Ya está más claro? Sí, vale, gracias. Listo, perfecto. Entonces ahora vamos a proceder con la poscondición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar en la poscondición en nuestro caso? Nosotros tenemos que ubicar dos cosas. La primera, que todos los estudiantes, o sea, nuestra poscondición, nuestra salida de este problema
es un conjunto el conjunto de días mínimo para los días en los que se puede dictar el curso para que todos los estudiantes asistan. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que mirar? Primero, que el conjunto sea subconjunto de D. O sea, el conjunto C sea subconjunto de D. Lo segundo que tenemos que mirar es que todos los estudiantes pueden asistir por lo menos a uno de los días pueden asistir al curso en uno de los días del conjunto C. Un día de C. Y finalmente tenemos que asegurar que este sea el mínimo. Entonces que C sea el más chiquito, sea el conjunto más chiquito de días. Conjunto más pequeño de días. Entonces acá en la postcondición lo definí de este modo, que el conjunto C puede. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el predicado puede, acá se cumplen dos condiciones. Se cumple primero que el conjunto C sea subconjunto de días, nuevamente, porque si nosotros tenemos planeado dictar, si la disponibilidad inicial del conjunto de días es de lunes a viernes, nosotros no podemos pretender dictar el curso el sábado. Y lo otro es lo que indica que todos los estudiantes pueden asistir a por lo menos un día, o tienen disponibilidad de asistir por lo menos uno de los días presentes en ese conjunto. Entonces, al decir puede de C, nosotros decimos que el conjunto C efectivamente pertenece a D, y además que todos los estudiantes tienen disponibilidad por lo menos uno de esos días. Y acá le agregamos otra condición, que esta condición indica que para todo conjunto Y, tal que puede Y sea verdadero, entonces el tamaño de C es menor o igual al tamaño de Y. Entonces esto indica que para cualquier otro conjunto de días que cumpla con la condición de ser subconjunto de D y que todos los estudiantes tengan disponibilidad en uno de esos días, el tamaño de C es menor o igual a ese tamaño, al tamaño de ese conjunto. ¿Está claro esa postcondición? ¿Alguna duda? Listo, perfecto. Entonces ahora vamos a hablar del problema de decisión asociada. Entonces, el problema de optimización era buscar la solución más óptima al problema. Pero el problema de decisión ya no es buscar la solución más óptima, sino acá lo que tenemos que buscar es una solución que tenga por lo menos cierto tamaño, mínimo máximo. ¿A qué me refiero con eso? Entonces acá nosotros, el problema de decisión se tiene que plantear una cota para definir como el tamaño de ese conjunto. En nuestro caso, nosotros tenemos, por ejemplo, por lo menos este conjunto de datos, por así decirlo. Entonces, para nuestro problema de decisión, nosotros definimos una cota que podría ser bien que, por ejemplo, que el profesor que dicta el curso solo puede dictar el curso 3 días. 3 días. O sea, como de todos los días que tiene disponibles, solo puede ir 3 días a dictar el curso. Entonces ahí toca buscar una solución, o sea, toca mirar si existe algún conjunto de días que tenga un tamaño menor o igual a 3 para que y que en ese conjunto todos los estudiantes puedan asistir. O sea, si nos fijamos acá, ese conjunto bien podría ser, por ejemplo, que dictar el curso el lunes y el sábado, que con eso ya podrían asistir todos. Pero ¿está claro ese problema de decisión? ¿Alguna duda que no esté claro? ¿Todo seguro? Listo. Bien. Entonces,
nuevamente tenemos que formalizar el problema, entonces comenzamos con las entradas y pues acá tenemos primero que las mismas 3 entradas que en el problema de optimización, que son el conjunto de días, el conjunto de estudiantes, ¿sí? La cota siempre va a ser un NAT, un número. Sí, Ok. pues, o sea, pues en los problemas que yo he visto, siempre ha sido un natural. Pero sí, usualmente es eso porque estamos buscando como una solución como de cierto tamaño. Entonces, sí, bien podría ser un natural. Entonces, Gracias. nosotros, claro. Entonces, Nicolás, una pregunta, Carlos, qué pena. sí. Claro, una cosa, si quieren, no hace falta que alcen la mano, solamente prendan el micrófono, Ah, bueno, que gracias. es más fácil darme cuenta así. Ok, en el caso de que, por ejemplo, como el ejemplo de la tarea que fuéramos a maximizar dos particiones, ¿habría dos cotas o es la misma cota? Habría 2 cotas en la misma cota. Pues la verdad no estoy seguro, que todavía no he revisado la tarea a fondo. No sé si Jorge quiera ¿Me ayudar. recuerda la pregunta, por favor? Sí, profe. Me surgió la duda de si en el caso de las particiones lo manejamos, o sea, ¿se podría hacer con dos cotas para cada partición o es la misma cota? En el caso de las partes de ese problema, ¿qué es lo que quiere maximizar? Por ejemplo, en el de la tarea que era maximizar el número de materias, yo le entendí que era de cada grupo porque cada grupo puede tener, o No, sea, por ejemplo, una partición puede que no cumpla, que tenga 5 y otra 7, bueno, 5 o 6, o sea, que estuviera cerquita, porque puede que no, como son diferentes. sí, no, cada materia cuenta solo una vez y una materia cuenta si está en los dos grupos. En ese caso solo hay un objetivo de maximización, Ah, entonces ya. solo hay una cota correspondiente. Ok, si no están los dos grupos, en ese caso no, no valdría. Materias que no estén, pues, que no estén cubiertas por los dos grupos no cuentan. Sí, Entendido. Vale, gracias. bien. Listo, bueno, entonces dicho eso, ahí prosigo con esto. Entonces tenemos acá las entradas del problema de decisión. Tenemos en primer lugar las mismas 3 que el problema de optimización, el conjunto de días, el conjunto de estudiantes y las relaciones de estudiantes con los días que tienen disponibilidad. Adicional a eso, nosotros tenemos una nueva entrada, que sería nuestra cota. En nuestro caso es la cota para el tamaño del conjunto de días en que se dicta el curso. Ahora, en cuanto a las salidas, nuestra salida ya no sería ese conjunto de días mínimo para dictar el curso, sino que sería un booleano. Entonces, ese booleano responde a la pregunta: ¿existe un conjunto de días que sea un subconjunto de D que cubra a todos los estudiantes y que tenga un tamaño menor o igual a T? Donde T hace referencia a nuestra cota. ¿Está clara pues, esa otra entrada y el cambio de las salidas? ¿Todo claro? Listo. Perfecto. Entonces ahora seguimos la precondición, nuevamente verdadero, y ahora hablamos de poscondiciones. Entonces, en nuestro caso, nosotros tenemos que nuestra poscondición es que como nuestra salida B es el booleano que responde a la pregunta de ¿existe un conjunto de días, subconjunto de D que cubra a todos los estudiantes y con tamaño menor o igual a T? Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Simplemente acá decimos que pues B es igual a que exista algún conjunto de X tal que puede de X sea verdadero y que el tamaño de X sea menor o igual a T. Entonces, si nos fijamos, si recuerdan, acá el predicado que definimos que puede copiar, pegar. Entonces, si recordamos, acá tenemos puede X. Entonces, nosotros primero tenemos pues en las condiciones de nuestra salida, primero que que exista algún conjunto de días primero que sea un subconjunto de D, que eso se define acá. Después
que cubra todos los estudiantes, o sea, que todos los estudiantes puedan asistir a por lo menos uno de esos días, que lo define esta otra parte de puede, y el tamaño menor o igual a t lo definimos acá. Entonces, al definir este booleano como que exista por lo menos algún conjunto de días x, que se cumpla que puede de x, esto, y que se cumpla que su tamaño sea menor a nuestra cota. ¿Está clara esa postcondición? Yo tengo una pregunta. Claro. Ahí no definiste que X es un conjunto de días porque ya está definido en puede, ¿cierto? Sí, o sea, como acá sí podría decirse. O sea, acá decimos que X, o sea, como que X sea un subconjunto de D. Y como sabemos que D es ese conjunto de días, bien, sí, ahí podría ser la definición. Sí. Ok, entonces no sería necesario poner X set of días ni nada de eso, ¿cierto? No creo. O sea, pues si quieres ponerlo por salud mental, podrías. O sea, como no creo que haya ningún problema si acá ponemos que acá sea set of día. Pero sí. O sea, como prefieras hacer eso. Ok, Eso ya listo. está definido en el puede, ¿no? Lo de Eh, que sea días. Espera, ¿puedes repetir la pregunta, Kevin? O sea, eso del set of día ya está definido en puede, ¿no? Sí. Sí, pues supongo que no hay lío si decides definirlo adicional ahí, pero pues así fue como yo lo resolví, entonces pues no sé cómo prefieren hacerlo. Listo, Ok, listo. claro, listo. ¿Alguna otra duda o puedo seguir con verificación? Nicolás, yo tengo una pregunta acerca de la cota. La Claro. cota siempre es como, o sea, es que digamos, bueno, yo creo que lo hicimos en la tarea, pero en la tarea yo decía que era como, o sea, si era de mínimo, como en este caso, decía que era el conjunto de días que cubre todos los estudiantes, pero que es como el más pequeño, como el mínimo conjunto de días. ¿Eso está mal? O sea, como acá lo que buscamos es minimizar, nuestra cota representaría el límite superior para el tamaño. Entonces, acá nosotros tenemos que, o sea, ¿cómo especificarlo mejor? O sea, como, sí, o sea, como, es que nosotros en este caso estamos minimizando como lo que queremos. O sea, lo que buscamos optimizar es minimizar el tamaño de ese conjunto de días. Entonces, en nuestro caso, la cota representaría el límite superior, o sea, que buscamos que por lo menos exista algún conjunto de X que tenga un tamaño menor a ese límite superior. Si en caso de otros problemas, como pues en caso de que haya algún problema que la optimización busque maximizar, en ese caso la cota representaría el valor mínimo. Ah, listo, y entonces uno especificaría eso acerca de la cota, que Sí, es el mínimo. sí, o sea, como acá cuando yo definí la cota, ahí pues yo la definí como cota para el tamaño del conjunto de días en que se dicta el curso. Y aquí en la salida definí que el tamaño debe existir que si existe algún conjunto de días con tamaño menor o igual al valor de nuestra cota. Porque los que buscamos en este momento es minimizar. Listo, gracias. Claro. Entonces, ahora voy a seguir con el problema de verificación que nosotros ya definimos que el de optimización, buscar el conjunto más pequeño. El de decisión es preguntar si existe un conjunto de máximo t días. Que pues ahí hicimos la analogía que es como si el profesor que fuera a dictar el curso de los días solo puede dictar el curso 3 días, esa cantidad t de días. Ahora el problema de verificación es como un paso más adelante del de decisión que además de tener esa cota, lo que buscamos es verificar si un conjunto dado cumple con las condiciones. Entonces,
en nuestro caso, supongamos que la universidad tiene planea dictar el curso de lunes a, o sea, la universidad abre los espacios para que el curso se dicte de lunes a, de lunes a sábado en una semana. El profesor solo tiene disponibilidad para dictar el curso 3 días. Y entonces lo que pasa es que, y pues están también los estudiantes, que por ejemplo el estudiante A puede ir lunes y miércoles, el estudiante B puede ir martes y miércoles, el estudiante C puede ir viernes y sábado, y el estudiante D puede ir solo el sábado. Entonces, el problema de verificación, ahora, además de tener la cota, tenemos un conjunto de días que puede o no servir para cumplir con las condiciones. Entonces lo que se busca es verificar que ese conjunto sí sirva. Entonces, por ejemplo, digamos que el profesor dice como, vea, solo puedo dictar 3 días y los 3 días que puede dictar el curso serían martes, jueves y viernes. Entonces, lo que haría el problema de verificación es verificar si ese conjunto de días que dice el profesor que puede dictar el curso funciona. Entonces, ¿creen que este conjunto de días cumple con cumple con las condiciones? Espera, Catalina Jiménez, ¿él no es respuesta a la pregunta que acabo de hacer o tienes algo que quedó claro? Listo. Bueno, efectivamente no lo cumple. Entonces, por eso el problema de verificación debería retornar una respuesta negativa. Pero ahora supongamos que el conjunto de días que dice el profesor es como, por ejemplo, vea, yo puedo dictar el curso el miércoles y el sábado, que en este caso, si se fijan, ya este conjunto ya serviría. O sea, el problema de verificación ya votaría verdadero para este problema porque el estudiante A puede ir el miércoles, el estudiante B también, y los estudiantes C y D pueden ir el sábado. Entonces, ¿está claro el concepto del problema de verificación? Si está claro, ¿alguna duda? ¿Nadie? Listo. Entonces acá nosotros procedemos con la formalización del problema, que pues de entradas tenemos primero las mismas que del problema de decisión, solo que además le agregamos un conjunto, le agregamos Z. ¿Qué es nuestro Z? Es el conjunto de días a verificar si puede permitir que asistan todos los estudiantes y que cumpla con la cota. Entonces nuevamente la salida pues la salida no va a ser ningún conjunto, sino que es un booleano. Que entonces el booleano nos respondería a la pregunta de si el conjunto Z puede cubrir la disponibilidad de todos los estudiantes y tiene un tamaño menor o igual a T. Entonces, ¿está claro eso de esas entradas y salidas? Sí, listo. Entonces, ahora, pues nuevamente el precondición verdadero y ahora la poscondición. Entonces, para la poscondición nosotros habíamos dicho que se tienen que verificar varias cosas. Primero, si el conjunto Z puede cubrir la disponibilidad de todos los estudiantes y tiene un tamaño menor o igual a T. Acá me faltó agregar que también Z sea subconjunto de D, para asegurar que lo que se dice, que la universidad tenga, por ejemplo, disponibilidad para dictar el curso de lunes a sábado, y el profesor diga como, no, yo puedo dictar el curso miércoles y domingo, porque no habría el espacio. Entonces, como el problema de decisión, nosotros vemos que acá el predicado que definimos está resolviendo estas dos condiciones, por así decirlo, y entonces, como pasa eso, nosotros simplemente en la posición definimos que B es equivalente a que Z pueda cumplir con esa parte de condiciones y además que Z cumpla con nuestra cota,
que cuál es nuestra cota, que tenga un tamaño menor o igual a t. ¿Está entendido la formalización del problema de verificación? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Bueno, entonces voy a seguir acá. Entonces, ya completamos el primer paso. Ahora lo que tenemos que hacer es escribir un algoritmo en GCL para resolver el problema de verificación. Entonces tenemos que determinar, y además nos piden determinar la complejidad temporal y que se puede concluir a partir de ese algoritmo. Entonces nosotros acá definimos la función problema de verificación, PV, que tiene ¿qué entradas? Tenemos D, que es el conjunto de días, E, que es el conjunto de estudiantes, R, que es las relaciones de estudiantes, de los días en los que los estudiantes pueden asistir, T, que es nuestra cota, y Z, que es el conjunto de días a verificar. Porque acuérdense que acá tenemos que resolver es el problema de verificación. ¿Y cuál es nuestra salida de este problema? Pues el boolean que responde a la pregunta que definimos acá. Entonces, si las entradas, todas estas entradas serían estas mismas entradas que tenemos acá. Listo. Entonces acá, para definir el algoritmo, nosotros primero, pues acá en esta implementación, el primer paso que seguí fue definir que nuestra salida, pues nuestro booleano de salida, le asignamos el siguiente predicado. Esto es menor o igual. Que si el conjunto de días a los que podemos asistir sea menor o igual a t. Entonces acá primero estamos verificando la cota. ¿Por qué? Porque necesitamos que, pues en nuestro caso del problema, necesitamos asegurar que el conjunto de días propuesto cumpla con la cota. Que no se tenga planeado dictar el curso más días de los que el profesor pueda dictarlo. Entonces lo que hice ahora fue preguntar, bueno, entonces, si B, o sea, como si es cierto que nuestra cota se cumple, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar que todos los días del conjunto Z estén dentro de Z. Entonces, acá estamos verificando que todos los días de Z estén en D. O sea, que Z sea subconjunto de D. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Simplemente estamos iterando sobre Z. ¿Y qué hacemos en esa iteración? Le preguntamos, como estamos viendo que para cada día que está presente en Z, le preguntamos, si D no pertenece a Z, entonces B es falso. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que si encuentra algún día en Z que no pertenezca en D, entonces simplemente B pasa a ser falso. Y después salimos del condicional. Ahora entramos a otro condicional que nuevamente preguntamos si B es verdadero. En otras palabras, acá estamos verificando ya. Primero, que la cota esté verificada y segundo, que todos los días en Z sean días en D. Ahora nos falta mirar una condición, que la condición que nos falta mirar sería esta, para que todos los estudiantes tengan disponibilidad. Entonces esto se plantea a modo de un ciclo dentro de un ciclo, entonces acá estamos iterando para todos los estudiantes en y para todos los días en Z. Y me di cuenta que acá lo planteé un poco mal. Sí, acá está un poco mal planteado, que acá me di cuenta de una cosa, pero no hay lío. O sea, acá ya lo corrijo, qué pena, y disculpas. Un segundo, ahí uno podría agregar B como condición al primer for.
No creo que se pueda agregar B como condición, porque pues lo que haría este for es como funciona a modo de un for each en Java, que entonces mira como para cada elemento de, o sea, mira sí o sí para cada elemento presente en el conjunto. Entonces no se podría meter esa condición ahí. Entonces, para arreglar esto, la forma, ya les digo, que entonces lo que deberíamos hacer acá, se podría simplemente asegurar que el estudiante tenga disponibilidad. Entonces acá nosotros tenemos que hacer, primero que tenemos que asegurar que ese estudiante tenga disponibilidad en por lo menos uno de los días. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Podríamos simplemente definir un boolean, por ejemplo, un boolean temporal, o disponible, disp, que lo inicializamos como falso. Espera. Esto es un boolean. Y acá lo inicia, no, miento, creo que las variables se definen arriba. Entonces, definimos la constante y acá decimos como, bueno, entonces quiero que esa disponibilidad acá lo inicializamos como falso. Entonces, en este punto del ciclo, todavía no sabemos si el estudiante tiene disponibilidad para asistir a alguno de los cursos, ¿verdad? Entonces, nosotros acá estamos, entonces acá entramos al ciclo de los días de X y nosotros preguntamos, bueno, si la relación E, D pertenece a R, simplemente nosotros acá decimos que disp ahora se volvería true. Y una vez dicho eso, nosotros simplemente decimos fuera de ese for de días que B if disp es igual a falso, nosotros decimos que B sería igual a falso. Listo, y creo que ya funciona. Sí. Entonces ya borro esto. Este es el for. Borro esto. Listo. Entonces ya les explico esto a fondo. Qué pena esa demora, pero listo. Entonces acá lo que nosotros tenemos que... no está viendo el chat, qué pena. Agregar B en el for antes del rojo. O sea, se podría en undo. Listo. Entonces, para las preguntas, o sea, para poner lo del agregar B como condicional al for, se debería hacerlo como a modo de do. Que pues eso funcionaría así, o sea, como acá estamos trabajando con conjuntos, para recorrerlos lo estamos haciendo con los for que funcionan a modo for each, que para un do sirve más con arreglos. Y B igual a B disp, también puede servir la solución de Catalina, pero pues ahí yo lo quise hacer, o sea, como, sí, ahí podría ser equivalente lo de Catalina, de acá poner en lugar de esto, ¿qué dice? Que en lugar de esto es lo mismo que decir B, que sea B y disp. Cualquiera de las dos funciona. Pues yo lo quise definir así, pero lo puedes definir como prefieras. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Nosotros pues definimos este boolean, ese boolean que lo llamamos disp.
Entonces, cuando empezamos a recorrer a los estudiantes, nosotros inicializamos dist como falso. ¿Por qué como falso? Porque dist, habíamos dicho que definía si los estudiantes, que dist lo que hace es definir si el estudiante tiene disponibilidad de asistir a por lo menos uno de los días del curso. Entonces, nosotros, después de definir eso, ahora sí empezamos a recorrer los días. Entonces, lo que está haciendo esta parte, es decir, como, bueno, si el estudiante puede asistir ese día, eso implica que el estudiante puede asistir. Entonces eso significa que el estudiante efectivamente tiene disponibilidad en por lo menos uno de los días. Entonces, this pasa a ser verdad. Entonces, apenas termine de crear los días, en caso de que this sea falso, en otras palabras, que ningún día le sirva al estudiante, en ese caso, decimos que, bueno, nuestro boolean de salida es falso porque ya no se cumple que todos los estudiantes puedan asistir. Y después salimos de los ciclos y el condicional. Y una cosa, acá llegamos al fin de este ciclo, entonces pasamos a iterar al segundo estudiante. Entonces vuelve a ser falso y se repite. Y después salimos de los ciclos y el condicional, tenemos nuestra postcondición y retornamos B. ¿Está claro el algoritmo de verificación? Yo me perdí con una cosa. Es Claro. que no entendí muy bien por qué separaste las verificaciones, la de que todos los días estén y la del estudiante. Ya. O sea, es que que todos los días estén, nosotros, o sea, esta parte se asegura que todos los días en el conjunto Z sean también días del conjunto D. Entonces, o sea, si quieres acá lo dibujamos en diagrama, que por ejemplo, nosotros tenemos nuevamente que el curso se va a dictar de lunes a sábado. ¿Verdad? Entonces, este conjunto de lunes a sábado sería D, que es el conjunto de todos los días. Ahora, nuestro conjunto Z es el conjunto de días que vamos a verificar. Espérate, si quieres, más bien copio la... ¿dónde está eso? Acá está. Entonces, copiar y acá lo pego. Entonces, mira, nosotros en este momento, digamos que estos son los días de esta semana. Hoy estamos a jueves 27. Miércoles 26, 25, 24, 28 y sábado 29. Entonces, en nuestro caso, D sería el conjunto de todos los días en los que la universidad, en los que se podrían dictar el curso. O sea, como todos los días en los que se abriría el espacio para que se dicte el curso, que sería D, que sería todos los días. Que en nuestro caso sería 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Ahora, nuestro conjunto Z es el conjunto de días a verificar. ¿A qué se refiere a verificar? Que es un conjunto de días que nosotros podemos decir que es, por ejemplo, miércoles y sábado, que en nuestro caso sería 26 y 29. Y sí, listo. Entonces, la razón por la que los dividí es que acá, en este ciclo, primero estoy verificando que todos los días que están presentes en nuestro conjunto de verificar estén presentes en nuestro conjunto D. Bueno, pues primero acá empecé verificando que el tamaño sea correcto, que como tomando el ejemplo que hemos trabajado, tenemos que el profesor puede ir 3 días a dictar el curso. Entonces, eso primero lo que hacemos para verificar la cota. En este primer caso se cumple, porque precisamente hay 2 días. Pero, por ejemplo, entonces ahora hagamos un caso
extremo, digamos que 26, 27, 29 y 30. Entonces, haciendo el paso a paso, lo primero que se hace es verificar que el tamaño sea el correcto. Entonces, en nuestro caso, el tamaño de nuestro conjunto es 4, nuestra cota es 3. Es falso que 4 sea menor que 3, entonces nuestro boolean sería falso y ya no mira el resto porque pues ya sabemos que no se cumple. Ahora, digamos ahora que sacamos el 29. Sacamos el 29 del conjunto. Entonces ahora nos quedan 3 días. Tenemos el 26, el 27 y el... No, mentira, saquemos más bien el 27. Entonces tenemos el 26, el 29 y el 30. Entonces ahora lo primero que nos damos cuenta es que tenemos un día, 2 días, 3 días. Eso cumple con nuestra cota. Entonces acá este boolean sería verdadero, entonces podemos seguir. Entonces ahora, ¿qué es lo que se hace? Miramos si todos los días en Z están en D. Entonces lo que estamos haciendo es, verificamos que todos estos días estén disponibles en nuestro calendario. Entonces el 26 está, el 29 está, pero el 30 no está. Entonces sería falso. Y finalmente, ahora tenemos que verificar que todos los estudiantes puedan asistir al seminario en esos días. Entonces, por ejemplo, digamos que ahora ya quitamos este dato, que haríamos con 2, 26 y 29, eso cumple la cota. Todos los días están entre 24 y 29, o sea, tenemos el 26 y el 29 en los días posibles. Y después sería simplemente verificar que el estudiante pueda, precisamente, que todos los estudiantes puedan asistir a esos días. Entonces, ahí mirando, podemos ver que el estudiante A y el estudiante B pueden ir el 26 y C y D pueden ir el 29. Entonces, pues, dicho eso, ya, o sea, como, ¿quedó claro? O... Ok, creo que sí. O sea, si los días no están en el conjunto, ya no vale la pena revisar si los estudiantes tienen disponibilidad, ¿cierto? Precisamente, o sea, como eso, o sea, supongo que lo podrías meter esta condición acá, pero pues, o sea, como por eficiencia yo lo quise separar, tú podrías intentar ver si puedes meter esa misma condición acá, pero pues sería, o sea, como, es como forma de organizarlo, o sea, como, también como por cuestiones de eficiencia para no tener que andar haciendo esa misma verificación acá, que es un ciclo doble, que pues eso consume mucho tiempo. Pero listo, ¿quedó claro el algoritmo? Ya, nadie más tiene más, listo. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es primero determinar la complejidad temporal del algoritmo. ¿Cuál creen que sea? Bueno, entonces como acá tenemos, si miramos el algoritmo, vemos que lo más complejo está en este for doble, donde estamos iterando para cada estudiante todos los días de Z. Por lo tanto, nuestra complejidad sería el tamaño de E por el tamaño de Z. Esperen que sea, qué pena. Entonces, acá, complejidad. Bien, sí. Bien, Catalina y Federico, complejidad sería O de el tamaño del conjunto de estudiantes, porque lo estamos iterando acá. Por el tamaño del conjunto de días a verificar, que es lo otro que estamos iterando acá. Kevin, no sería z cuadrado porque en ningún momento estamos iterando z sobre z. O sea, de pronto te puedes ser confundido con esta parte, pero acuérdate que cuando se está mirando complejidades, esto sería una complejidad de n. Voy a anotar de este lado.
o sea, esto sería una complejidad de z, pero esto de acá sería de z por e. Entonces, como la complejidad sería o de z o de estudiantes por días más la complejidad de los días, pero pues esta complejidad a comparación de que la complejidad de z a comparación de los días es muy pequeña, entonces simplemente la eliminamos, pues se desprecia y queda con o de e por z. Y ahora, ¿qué se puede concluir a partir de ese algoritmo? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que se pueda concluir acerca de ese algoritmo? ¿Nadie? Listo. Muy bien, Laura, se puede resolver en tiempo polinomial y porque ahí definimos que el problema se puede resolver en tiempo polinomial. Si el tiempo se puede resolver en tiempo polinomial, entonces el problema es NP. Entonces, el problema sería NP. NP. Ese sería lo otro que se concluye. Entonces, si el Z sirve, Catalina, ¿te refieres a que la complejidad es E por Z si Z sirve? ¿Cómo a qué te refieres con eso? No, listo. O sea, como acuérdense que lo de la complejidad siempre se mira el peor caso. Entonces, como en nuestro peor caso, acá sería que efectivamente que se cumplan con todas las condiciones. Entonces, si cumplen todas las condiciones, acá tenemos que recorrer todos los zetas y acá tenemos que recorrer para todos los estudiantes todos los zetas. Bueno. Sí, una observación chiquita. La conclusión es que el problema es de decisiones, NP. Porque dice que hay 3 problemas. Hubo la formalización de 3 problemas, ¿no? Entonces, la conclusión ahí es que el problema de decisión, que es el que se puede verificar en tiempo polinomial, es NP. Bien, con eso los tengo que dejar por hoy. Si quieren, ustedes pueden seguir, pero yo sí ya tengo otra reunión. ¿Alguna cosa última que les pueda ayudar antes de irme? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Sí, listo. Muchas gracias, Jorge. Listo. No, gracias a ustedes. Gracias, Nicolás, también a usted. Que estén muy bien todos. Bueno, igualmente, sí, feliz tarde. Que estén bien todos. Chao. Feliz tarde. Listo. Bueno, entonces ya terminamos esa segunda parte del algoritmo. Entonces lo que toca hacer ahora es desarrollar el algoritmo de exploración de grafos para que resuelva el problema de decisión. Entonces, acá cuando dice desarrollar el algoritmo de exploración, no nos estamos refiriendo pues no se refiere a crear una implementación de eso, sino que lo que tenemos que hacer es ubicar ciertas cosas. Entonces, en el texto, pues en el problema que me mandó Jorge, lo que buscaba era primero determinar el espacio de estados a recorrer. Después de determinar el estado inicial, determinar una condición de satisfacibilidad, la función de sucesor y la función de sucesores. Pero en ese caso, adicional a eso, si se acuerdan en la tarea, estaba pidiendo otras 2 cosas. Primero, si eso generaba ciclos, o sea, si la función sucesor generaba ciclos. Y lo otro, que si la función dominó, alguna posible función dominó de viabilidad. Entonces, si quieren acá, comencemos a desarrollar el algoritmo. Entonces, lo primero que nos están pidiendo es determinar el espacio de estados a recorrer. Federico, si te cortamos los últimos 20 segundos, ¿qué fue lo último que escuchaste? Sí, listo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es el tercer paso, que es desarrollar el algoritmo de exploración de grafos con agenda para resolver un problema de decisión. Pero esto no se refiere a necesariamente implementar ese algoritmo,
sino que lo que tenemos que hacer es como determinar ciertas cosas. Primero, el espacio de estados a recorrer. Segundo, el estado inicial. Tercero, una condición de satisfacilidad. Y cuarto, una función de sucesores según el parcial que me mandó Jorge, pero recuerden que en la tarea se estaba pidiendo primero si la función sucesores generaba ciclos y también pedía alguna función dominó de viabilidad si se pudiera crear una. Entonces ya explicaré eso cuando lleguemos, entonces no hay problema, Federico. Que entonces ahora vamos a seguir con empezar a resolver uno a uno. Entonces, primero tenemos que determinar el espacio de estados a recorrer. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de lo que es ese espacio de estados o algo? Nadie. Bueno, entonces, lo del espacio de estados se refiere a que, como estamos trabajando en un algoritmo de exploración de grafos, nosotros estamos definiendo, ahí como dice María Gabriela, tenemos que definir como todas las posibles respuestas. ¿A qué se refiere eso? Entonces, no sé si se acordarán del problema del agente viajero, que por ejemplo están las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Santa Marta, por así decirlo. Entonces ahí se quieren visitar todas las ciudades. Entonces ahí, si recuerdan, cada eje tendría, tiene su peso y lo que se busca es la solución más óptima. Entonces, en este caso, en el problema del agente viajero lo que se busca es el camino más óptimo. ¿Verdad? Entonces, en este caso, el espacio de estado serían todos los posibles caminos. Todos los posibles caminos. Pero cuando dice todos los posibles caminos, se refiere a todos. No a todos los, no a todos los caminos que están presentes que recorran todo. Entonces, por ejemplo, acá se estaría evaluando pues el estado vacío, se estaría evaluando ir solo a Bogotá, ir solo a Cali, ir solo a Medellín, ir solo a Santa Marta, ir a Bogotá y a Cali, ir a Bogotá y a Medellín, etc. Entonces, en nuestro caso, lo que miramos no es un camino, sino que lo que miramos serían, como bien dice Federico, todos los posibles conjuntos de días para dictar el curso. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Pues todos los posibles subconjuntos de días, porque acuérdense que nuestro conjunto de días como lo definimos acá arriba, es de lunes a sábado. Entonces, del lunes 24 era, 6:50, del lunes 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Entonces, nuestro conjunto de días sería este conjunto de los días del lunes 24 al sábado 29. Entonces, bueno, pues lo voy a cortar un poco para hacerlo más simple. Entonces, digamos que ahora se dicta de miércoles a sábado. No, miércoles, jueves y el sábado, para simplificarlo bastante, que esto sí se puede alargar mucho. Entonces, nosotros tenemos que nuestros estudiantes tendrían disponibilidad que por ejemplo tenemos el estudiante A, B, C y D. Entonces el estudiante A puede ir, digamos, estos 2 días, el estudiante B solo puede ir y C y D solo pueden ir el sábado. Entonces, cuando nos están pidiendo todos los conjuntos de días, es que nosotros miramos nuestro conjunto de días y armamos todos los subconjuntos posibles de días que se puedan hacer. Entonces, ¿eso a qué se refiere? Entonces, que el primer subconjunto que se hace, bien podría ser el conjunto vacío, ¿verdad? Entonces, al mirar todos los conjuntos posibles, o sea, como que todos los subconjuntos serían, por ejemplo, el conjunto vacío es uno de los conjuntos de eso. Ahora, ¿qué otros subconjuntos hay? Está el subconjunto que solo contiene
miércoles 26. Ese es otro subconjunto de ese. También está otro subconjunto que solo contiene el jueves 27. Está otro que solo contiene el sábado 29. Ese es otro subconjunto. Ahora, pueden haber más subconjuntos, como por ejemplo el subconjunto que contiene el miércoles 26 y el jueves 27. Y así hasta completar todas las posibles permutaciones de esos datos. Entonces, como bien está escrito acá, sería todos los posibles subconjuntos de D. ¿Está clara esta parte? Listo, perfecto. Entonces ahora tenemos que determinar una cosa que es el estado inicial. Acá está el conjunto vacío. ¿Por qué es el conjunto vacío? Porque, si, como se acordarán, lo que estamos haciendo es un algoritmo de exploración de grafos. Entonces nosotros el problema lo tenemos que como traducir un grafo donde los vértices serían esos estados. Entonces, usualmente se puede, el estado inicial bien podría ser el conjunto vacío, puede haber problemas donde no sea así, no digo que sea siempre, pero por ejemplo acá empezando desde el conjunto vacío, podemos llegar como a todos podemos llegar a todos los posibles puntos de. Esto, como si quieren, le voy a explicar primero la función de sucesores, antes que la función de satisfacibilidad. Entonces, la función de sucesores es eso que me permite como seguir explorando los grafos. Entonces, nosotros comenzamos desde un estado vacío, ¿verdad? Entonces, espérense, voy a borrar esto. Entonces, nosotros comenzamos desde un estado vacío. Entonces, ahora nosotros tenemos que definir una función que, comenzando en este estado vacío, tenemos que empezar a explorar el resto de grafos. Entonces, acá nosotros vamos a definir una función que, dado un subconjunto de días X, que sería cualquiera de los elementos del espacio de estados, y que X sea subconjunto de D precisamente, esto, nosotros tenemos que generar todos los subconjuntos que contengan a X y además de eso a un día que pertenezca a D, pero que aún no pertenezca a X. Entonces, ¿cómo hacemos eso? O sea, acá voy a hacer eso gráficamente. Entonces nosotros, si quieren, comienzo con, ¿saben qué lo voy a hacer con el conjunto inicial? Entonces lo voy a hacer con el conjunto este chiquito. Entonces nosotros tenemos, acuérdense que nuestro conjunto de días es el miércoles 26, que es un miércoles, el 27, que es un jueves, y el 29, que es un sábado. Entonces, a lo que se refiere esto es que nosotros tenemos acá nuestro estado inicial, que sería el conjunto vacío, y lo que tenemos que hacer es agregarle como un valor que ya no tenga. O sea, como empezar a ubicar una función que, comenzando en este estado, nos permita ubicar todos los posibles, eh, o sea, nos permita llegar a todos los posibles estados de búsqueda del problema. En otras palabras, una función que nos permita llegar a todos los posibles subconjuntos de que nos permita llegar precisamente a cualquier elemento de esta lista. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues la función que define es una que, dado nuestro subconjunto, nuestro estado X, que sea un subconjunto de D, que nos dé todos los posibles permutaciones que contengan a nuestro estado actual y un elemento del conjunto de días que nuestro estado no tenga en ese momento. ¿Eso a qué se refiere? Nosotros comenzamos con el conjunto vacío. Ahora, eh, primero verificamos. Nuestro estado pertenece a D. Nuestro estado en este momento es el conjunto vacío, entonces sí pertenece a D. Muy bien. Entonces ahora se generan todos los subconjuntos que contengan a X y un día que pertenezca a D, que aún no pertenezca a X. Entonces, como no tenemos ningún día en este momento, le podemos meter cualquiera.
Entonces, ¿qué es lo que hace esa función? Simplemente nos dice como, bueno, entonces voy a generar un conjunto que tenga el I26 únicamente. Además de eso, se puede generar el jueves 27 y además de eso se puede generar el sábado 29. Listo. Entonces, si se fijan, acá cada uno de estos es el conjunto vacío más un elemento que ya no estaba en ese conjunto vacío. Ahora vamos a proceder con el segundo paso. Entonces, empecemos acá con el miércoles 25. Entonces, partiendo de este estado, al aplicar la función, simplemente generamos el estado que contenga a lo que ya contenía el estado, en este caso I26, ¿verdad? I26, pero además de incluir uno de los días que todavía no es un elemento que no está en ese momento, en nuestro estado. Entonces, tenemos I26, que sería esto. Ahora tenemos que añadirle alguno de estos dos. Entonces, por ejemplo, añadámosle acá el jueves 27. Y con eso ya tendríamos nuestro estado. ¿Por qué? Porque ahí ya tendríamos nuestro estado X, que sería el 26, más un valor de día que todavía no estaba en ese estado, que sería el 27. Y si volvemos a aplicar esto sobre nuestro estado 26, la otra posible solución que nos daría sería I26 con el sábado 29. Ahora, lo aplicamos acá desde el jueves 27. Tenemos jueves 27 y miércoles 26. Acá sería jueves 27 y el sábado 29. Y si lo aplicamos desde acá, tendríamos el sábado 29 más el miércoles 26. Y acá tendríamos el sábado 29 y el jueves 27. Y ahora, si partimos desde cada uno de estos estados, tendríamos que, ahora, si volvemos a aplicar la función, esto puede ir a un nivel más, que sería meterle, dado nuestro estado X, en este caso. Empezamos desde acá, que tiene el estado miércoles 26 y el jueves 27, tenemos que añadirle algún valor que todavía no está ahí. Entonces, la única posible sería el sábado 29. Entonces, sería acá sería IJS, acá ya no lo copio con todo, que sería, en este caso sería ISJ, acá sería JSI, acá sería JIS, acá sería SJI, y acá sería SIJ. Que como se darán cuenta, aquí estos últimos estados como esos estados que serían los bordes o las hojas, ya serían los estados que contienen que contienen ya todo el conjunto, entonces no se va más. Entonces lo que tenemos que hacer es definir de forma matemática esa función que nos permita explorar todo el conjunto, que nos permita llegar a todos lados. Entonces, nosotros, ¿cómo definimos esa función? Simplemente decimos que la función sucesor de x, donde x es nuestro estado, sería igual a ese estado y, tal que y sea igual a x a la unión de x con un elemento de, además que ese elemento de pertenezca a nuestro conjunto de días y que d todavía no pertenezca a x. ¿Está clara esta parte de la función sucesor? ¿Alguna duda? Ahí se podría usar d menos x también, ¿no? O sea, sería como lo mismo. Perteneciente. D Sí, es pertene-
Sí, que D pertenezca a D menos X. Sí, supongo que sí, se puede usar. Ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? ¿O alguna duda de por qué se incluya el estado inicial como el conjunto vacío? Nadie, bueno. Entonces ahora nosotros tenemos que determinar la condición de satisfacibilidad. Entonces, ¿qué es la condición de satisfacibilidad? Recuerden que nosotros estamos hablando del problema de decisión, que el problema de decisión nos dice cómo si existe algún conjunto que cumpla con tal cosa. Entonces, como en nuestro caso, que tenemos nuestro conjunto de días, por ejemplo, ya el original que sea epa, de lunes a sábado, nosotros estamos preguntando si existe algún conjunto de días que permita que todos los estudiantes vayan sin, o sea, ¿cómo sería que, sí, o sea, como que si existe algún conjunto que tenga una cantidad de días menor o igual a t, a nuestra cota, que cumpla que todos los estudiantes tengan disponibilidad de ellos y que eso sea parte del conjunto de días. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Simplemente es como una función que nos dice cómo estamos explorando el grafo y apenas lleguemos a alguna solución posible, como que pare, porque pues ya no hace falta seguir explorando, porque ya nosotros ya encontramos la solución. Entonces, ¿eso a qué se refiere? Entonces, simplemente acá nosotros definimos la condición como primero que X puede. Que si se acuerdan, acá nosotros, ya vuelvo a copiar el definición de puede, que puede nos decía primero que el conjunto sea ese conjunto de D y que cubra a todos los estudiantes. Pues nuestra condición de satisfacción sería precisamente esa poscondición sería prácticamente nuestra poscondición del problema de decisión, que nos indica como algo como, bueno, ya sabemos que sí, ya pare, no hace falta seguir buscando. Que sería el, que X sea un conjunto posible y que eh, tenga un tamaño menor o igual a t. ¿Está clara la función de satisfactibilidad o condición de satisfactibilidad? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Ahí porque vuelves a definir puede. Pues no, o sea, como no lo estoy definiendo, solo lo estoy pegando acá para como que puedan volver a ver como la definición de eso, para no Ah, tener que ok, subir y ok. bajar. O sea, como sí, como para ayudar a no tener que subir y bajar. Pero listo, ya todo claro para todos. Bueno, entonces ahora toca, hasta acá estaba lo que me pregunté, lo que estaba pues en el examen de práctica que me pasó Jorge para explicar ahorita. Pero si se acuerdan de la tarea, había dos preguntas más, que si la función generaba ciclos y si es una función dominó o de viabilidad. O sea, si genera alguna función dominó de viabilidad. Entonces, primero comencemos con genera ciclos. La función de sucesores genera ciclos. ¿Qué creen ustedes? Que no genera ciclos. Muy bien. Entonces, ¿por qué no genera ciclos? Porque, pues acá les pinté el grafo, entonces como eso seguro les doy la respuesta, pero si se fijan, esto acá es un grafo dirigido. Que es un grafo, entonces, un grafo dirigido solo tiene ciclos y, por ejemplo, nosotros tenemos el grafo A, B, C, D, que este grafo tendría ciclos, si por ejemplo este grafo no tiene ciclos, pero en cambio este grafo sí tiene ciclos, porque C puede ir a, porque acá C puede ir A puede ir a B y B puede ir a C. Entonces ahí pues es el ciclo.
En cambio, este grafo de acá no tiene ciclos, precisamente porque ya no hay forma de que siguiendo los ejes se visite algún eje ya visitado. Entonces, si nos fijamos acá, este es un grafo dirigido que parte de un estado X a un estado Y. Entonces, parte del conjunto vacío a todos estos conjuntos, a todos estos estados que tienen solo un elemento. Después de un elemento pasa a dos, y de dos elementos pasa a tres. Entonces, pues sí, no hay forma de que se dé ningún ciclo con la función que definimos. Ahora, alguna función de viabilidad. ¿A qué se refiere esa función de dominó o de viabilidad? Son como funciones para cortar las cosas. Entonces, pues es un poco complicado explicarlo con este ejemplo, pero por ejemplo, digamos, hagamos el caso con el problema del viajero. Acá, Bogotá, Cali y Medellín, solo tres ciudades. Digamos que de Bogotá a Cali hay 15 kilómetros, de Medellín a Cali digamos que hay 10 kilómetros, y de Bogotá a Medellín digamos que hay 500 kilómetros, porque sí. Entonces, lo que acá queremos verificar es si existe que nuestro problema de decisión acá sería, dada una cota T, que digamos que sea 50 kilómetros, que si existe algún camino que cubra todas las ciudades en menos de 50 kilómetros. Entonces, acá, eh, para este problema de decisión, tenemos que recorrer el espacio de estados. Entonces, ¿cuál es el espacio de estados? Empezando desde el conjunto vacío, nosotros miramos como, bueno, entonces primero visitar Medellín, miramos todas las posibles opciones, Cali y Bogotá. Entonces miramos los caminos. Este es un grafo no dirigido, entonces de Bogotá a Cali son 15 kilómetros y de Cali a Bogotá son 15 kilómetros. Pero acá el espacio de estados sí es un grafo dirigido porque acuérdense que no se puede volver, que no se puede volver. Entonces, ahí vemos que tenemos ahora Medellín. Entonces, de Medellín podemos ir a Medellín, Bogotá y a Medellín, Cali. De Cali podemos ir a Cali, Medellín y Cali, Bogotá. Y de podemos ir a Bogotá, Cali, Bogotá, Medellín. Y después simplemente hacemos la otra cosa, quitar la última ciudad para cada uno. Las fechas, qué pena. Sería MCB, CNB, CBN, BMC, BCN. Listo. Entonces, eh, nuestra función dominó es como, o de viabilidad, es una función que nos permite como recortar ramas de nuestro grafo de exploración, de nuestro grafo. Entonces, como, si nos fijamos, por ejemplo, empezamos desde estado vacío. Ahora de estado vacío pasamos a visitar solamente una ciudad, en este caso Medellín. Entonces ahora, digamos que acá vamos a hacer el camino Medellín-Cali. Acá en Medellín-Cali sabemos que hay 10 kilómetros. Entonces acá en este momento llevamos 10 kilómetros. Y acá cuando vamos ahora a Bogotá, ya serían esos 10 kilómetros que llevamos, más los 15 kilómetros que hay entre Cali y Bogotá. Entonces el camino total acá serían 25 kilómetros, ¿verdad? Pero ahora hagamos la otra vuelta. Entonces, primero llegamos a Medellín. Ahora vamos a ver si vamos Medellín-Bogotá. Vemos cuánta distancia hay entre Medellín y Bogotá y vemos que hay 500 kilómetros. En este punto, si nos fijamos, estos 500 kilómetros ya es un valor mucho más alto que nuestra J. Entonces, como nosotros no tendríamos ningún motivo para seguir explorando esta rama, porque pues ya sabemos que no vamos a encontrar una respuesta que si seguimos por esta rama sería solamente aumentar esa cota, entonces no hace falta
seguir eso. O sea, no hace falta seguir explorando. Entonces, precisamente esa función de dominó, viabilidad o corte es una cosa que nos dice como, bueno, llegamos hasta este punto, pero pues ya nos pasamos, entonces no hace falta seguir. Entonces, acá para definir esa función dominó o de viabilidad, nosotros lo que tendríamos que hacer es recortar, o sea, como acá nosotros decimos como para la función de dominó viabilidad, si un conjunto X, por así decirlo, ya, ya cumple que el tamaño de X sea mayor, hoy no, mayor, mayor a nuestra cota, no, ya no hay forma de generar un sucesor más pequeño. Entonces, ya no se puede generar un sucesor más pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos acá definir como un predicado que sea, por ejemplo, de la función dominó sobre X. Entonces, que sea igual a, sí, literalmente, a el tamaño de X mayor a T. Y con base en este predicado, podemos saber si vale la pena seguir o no con los sucesores de ese estado. ¿Está clara la función dominó? Pregunto. ¿Está clara? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces ahora ya eso es toda la parte de intratabilidad de encontrar los problemas de verificación y tal. Entonces, si quieren, seguimos ahora con el problema de grafos. Y si quieren, yo les puedo mostrar después de esto la implementación que hice, pues una implementación que tengo que pues, sirve para esos propósitos. Entonces veamos el problema. Nosotros tenemos que la superintendencia bancaria tiene un registro de préstamos que una ciudad, que una entidad hacia otra en el país. Entonces, para simplificar, tenemos N entidades en el país, identificadas con los números de 1 a N. El registro de préstamos cuenta con la información de una relación entre entidades P y J, que permite saber si la entidad I le prestó dinero a la entidad J. La superintendencia está interesada en detectar si hay autopréstamos en el sistema. ¿A qué se refiere un autopréstamo? Se refiere a que si existe alguna secuencia de entidades que cumpla que, teniendo un valor de un número natural K que sea mayor a 1, que haya una entidad que sea E sub 1 que sea igual a E sub K. O sea, que E sub 1 y E sub K sean la misma. Y que para todo I, entre 1 y K, se cumpla que P de E, I, E sub I más 1. ¿Esto a qué se refiere? Que, por ejemplo, digamos que está una entidad que digamos que es la universidad. Digamos que los Andes le prestó plata a la Javeriana, por algún motivo. Y después la Javeriana le prestó plata al Rosario y que el Rosario le prestó plata a Uniandes. Entonces, eso es lo que está verificando, que hay un autopréstamo. Que como así por los préstamos que se hacen, como que la plata haya vuelto al punto de partida. Entonces, lo que estamos buscando es verificar si existe alguna secuencia de entidades de este estilo. Entonces, nosotros podemos, entonces, ¿esto a qué tipo de problema les suena? Pues ya sabemos que es un grafo, pero como, ¿qué creen que nos pide? Muy bien, Catalina está pidiendo un ciclo, que casualmente también es el punto 3 de su tarea. Entonces, nosotros, ¿cómo definimos nuestro grafo? Primero, nosotros decimos como, bueno, tenemos una cantidad de entidades que se llama E, que sería que son serían los vectores del grafo, las entidades. Y las relaciones P y J serían los ejes. Entonces acá haciendo este grafo, que es B, que acá esto dice que la entidad A le prestó plata a la entidad B. Y a la entidad C. La entidad B le prestó a D, C le prestó a D le prestó a E y E le prestó a C.
Y pues acá está el conjunto de todos los ejes. Entonces, nosotros, ¿cómo solucionaríamos este? Entonces, lo que tenemos que verificar es, efectivamente, que haya ciclos. En nuestro caso, acá notamos que sí hay un ciclo, porque acá sabemos que B le prestó a E, E le prestó a C y C le prestó a D. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos encontrar si hay un ciclo? Hay una forma que es usar DFS, que era exactamente lo que pedí en la tarea, que entonces yo me hace para esa implementación en la implementación, hice unos ajustes a la implementación DFS del libro de Coleman, que está en el capítulo de grafos, que nosotros tenemos acá el, el primer punto, que esto se basa como en tres partes. Primero, marcar, marcar cada uno de los estados como con un valor que es no visitado. Después, estamos mirando que para cada para cada una de esas entidades, qué pena, le preguntamos si no ha sido visitada, aplicamos una función recursiva sobre ese estado. ¿Y qué hace esa función recursiva? Sería esta, que pregunta si el estado es no visitado, entonces lo visita y para cada uno de los adyacentes vuelve a aplicar esa función recursiva. De lo contrario, o sea, de lo contrario a que si no está visitado, de lo contrario, si el estado está visitado, sabemos que hay un ciclo. Y ya después de esas comparaciones, simplemente pasamos el estado terminado. Entonces, acá si quieren voy a hacer el algoritmo de forma visual. Entonces listo, con esto. Entonces, nosotros comenzamos primero marcando todos los ciclos con no visitado. Entonces, A es no visitado, todos los vértices, perdón, no visitado y no visitado. Listo. Paso 1 completo. Ahora, paso 2. Para cada uno de los vértices, o de las entidades, tenemos que mirar si el estado es no visitado, le tenemos que aplicar esta función recursiva. Entonces miramos, comenzamos acá con el estado A, orden alfabético, entonces verificamos el estado es no visitado, entonces le tenemos que aplicar la función recursiva. Entonces primero, si el estado es no visitado, efectivamente es no visitado, entonces tenemos que mirar que primero lo marcamos como visitado. Entonces acá tú ya no estás no visitado, sino que estás visitado. ¿Qué pasa ahora? Simplemente tenemos que para cada E' perteneciente a E, o sea, para cada vértice en E, si existe la relación de P, o sea, si hay algún eje que vaya del vértice E al vértice E', entonces aplique la función recursiva. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces miramos y hay dos que se cumplen con eso, el B y el C. Entonces empezamos con el B. Entramos al B y le aplicamos la función recursiva sobre este mismo. Entonces entramos a la función recursiva para B. Entonces, primero preguntamos, ¿es el estado no visitado? Efectivamente es no visitado, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo visitamos. Visitado. Ahora, para cada uno de los vértices adyacentes a este, lo que tenemos que hacer es simplemente volver a aplicar esa función recursiva. En este caso, vamos a D, es no visitado, queda visitado, y para cada uno de los vértices a los que haya eje, se aplica la función que pues, llegamos a E, no está no visitado, lo visitamos, y volvemos a aplicar la función, vamos a C, está visitado, y cuando llegamos a C, vemos que está, vemos que hay un cambio hacia D, pero cuando llegamos hacia D, y aplicamos la función recursiva, el estado ya es visitado. Entonces, acá verificamos la existencia de un ciclo. Ahora, si quieren, voy a hacer el mismo ejemplo, pero en este caso para un grafo sin ciclos, que sería precisamente el grafo con esto así. Entonces, veamos. Primer paso, marca todo como no visitado. No visitado, no visitado, no visitado, no visitado y no visitado.
Sí, yo ahorita más tarde subo el documento, Catarina. Listo, entonces, ya están todos los vértices no visitados. Entonces empezamos con los vértices, empezamos con A. Entonces, A eh, no está visitado, lo visitamos y miramos hacia dónde va. Entonces, A tiene eje hacia B, entonces B pasa a ser no visitado, pasa de ser no visitado a visitado. B tiene eje a D, D pasa a ser visitado porque está no visitado, D a E y E a C, que acá es donde estábamos la vez pasada, digamos la vez pasada. Entonces, acá en C, miramos, como bueno, ya estamos en C, estaba no visitado y lo visitamos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Miramos todos los vértices a los que se pueda llegar de C. No hay ningún vértice porque no hay ningún eje que salga de ese a otro vértice. Entonces, este for no se ejecuta. Acá este else tampoco se ejecuta porque pues como el if, como revisamos el if era en un estado no visitado, ya no entra a esta otra parte y simplemente ya le pasamos el estado de C de visitado a terminado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que no se puede generar que si hay algún ciclo, se no puede hacer parte, porque ya no hay ninguno o sea, ya no hay ningún eje que salga de esto que llegue a algo que funcione para eso. Entonces, como salimos de C, ahora volvemos acá a esta parte. Que acuérdense que nosotros hemos llamado la función recursiva sobre C a partir de E. Entonces, como C era el único que le seguía, simplemente salimos del ciclo y el vértice E pasa a estar en estado terminado. Y después volvemos. Ahora D que, tiene otro vértice que sale, que sería AD. Pero como no se cumple que el estado está no visitado o visitado, sencillamente no pasa nada. Entonces, el estado D, pues el vértice D pasa a estado terminado y se devuelve a B. B, como no tiene más ejes, pasa a estar en estado terminado. Llegamos a A. Habíamos revisado B, ahora vamos a revisar C. Pero como se está en estado terminado, no entra acá ni acá, entonces el estado de A pasa a ser terminado. ¿Está claro este algoritmo? ¿O alguna duda, pregunta? Que pues esto es una explicación muy por encima para en que se entienda el concepto pues, del buscar un ciclo con DFS. Que si quieren ahora les muestro la implementación en... Juan José, si quieres, habla de una vez. No, Eh, yo tengo una pregunta, yo no entendí esa parte de la comparación de que si quedan visitados hay ciclo. ¿Lo podrías volver a explicar, por favor? o sea, es que acá lo que estamos haciendo es que estamos visitando los vértices. O sea, acá lo que hacemos es prácticamente empezamos desde un vértice en esta parte para poder ubicar todos los vértices. Entonces, inicialmente todos los vértices están marcados como no visitados, lo voy a marcar solo con una N, NB, no, NB, 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 NB. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros empezamos mirando un vértice no visitado. Entonces, a partir de ese vértice, nosotros llamamos la función recursiva, donde verificamos como, bueno, si el estado está en no visitado, eso indica que no hay ciclos. Entonces, repito esto para el ejemplo del ciclo. Entonces, que como el estado actual del vértice que estamos mirando es no visitado, entonces es un vértice nuevo. Entonces, ahora lo que hacemos es lo marcamos como que ya como visitado, como que llegamos, ya miramos el vértice y sobre ese vértice visitado tenemos que mirar todos los posibles, a todos los vértices que salen de este. Ah, ya entendí, qué pena. Es que eso está entre paréntesis del segundo, es como otro if, ¿cierto? Ah, es que no vi los Ah, sí, paréntesis. sí, eso es un corchete. Sí, qué pena, es que no vi Sí, los o sea, esto corchetes. es prácticamente sí. Sí, sí, sí. Sí, Sí. es que pensé que estabas haciendo lo de que hay ciclo después de No, hacer sí. nueve.
No, sí, Sí. entonces como, sí, entonces acá pues ya se busca los vértices que a los, o sea, que para todo vértice que llega, espera, que acá miramos para todos los vértices a los que se pueda llegar desde A con un eje. O sea, como todos los vértices que sean que a los que A tenga un eje. Entonces llega acá, Sí, está no y cuando visitado, sales lo del if le visitamos. pones terminado, ¿cierto? Sí, porque ya sabemos que no se genera ningún ciclo de ese modo. Entonces, B, llegamos a D, visitado. Acá D, llegamos a E, visitado. D, llegamos a C, visitado. Y cuando llegamos a C, si nos fijamos, cuando mandamos la función recursiva, nos damos cuenta que llega a D. Y D ya está visitado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un ciclo. Ah, ya. Sí, es que no había tenido en cuenta lo del else if. Sí, qué pena. Gracias, Nicolás. Claro, no hay problema. Entonces, ahora, si quieren, ya voy a mostrarles, Pregunta, pues, Nicolás. claro, Cuando no hay ciclo, que marcamos terminado el último, ¿por qué nos devolvemos? Esa parte no la entendí. eh, cuando no hay ciclo, ¿por qué nos devolvemos? O sea, Sí, ¿te refieres a empezamos a cuando? marcar como terminado cada uno de los vértices, ¿no? Ah, sí. O sea, como, es que, por ejemplo, digamos que acá de la nada hay otro, digamos que está el vértice F y que el vértice F tiene algún ciclo, un camino hacia allá. Entonces, eso es como para indicar que, pues, si esto está, lo dejamos como visitado, cuando empecemos a mirar en este for, o sea, como cuando llegamos a mirar a partir de este vértice, si miramos si llegamos acá y vemos que esto está visitado, pues si dejamos como no visitado, entonces pues entraría acá y volvería a ser como la ejecución para todo eso. Que pues ya sabemos que en esta parte no hay ciclos, entonces no haría falta. Y por otra parte, si lo dejamos como visitado, entonces eso marcaría que existe un ciclo, pero no hay ciclos. Entonces, por eso se marca como terminado. O sea, lo marcamos terminado para saber que no existen ciclos, ¿sí? Sí, como para saber que, o sea, como para saber que por lo menos si existe algún ciclo, ese vértice no hace parte de ese, no haría parte de ese ciclo. Entonces, con eso como ya no haría falta seguir como analizar ese vértice porque sabemos que ese vértice ya no tiene ciclos. Ah, listo, gracias. Sí, listo. Entonces, pues como acá usamos DFS, como sabrán, eso es lo que se preguntó en el punto 3 de la tarea, si no estoy mal. Entonces, acá les voy a compartir la pantalla de la tarea. Entonces, sí, eh, entonces acá está el punto 3 de la tarea. Entonces, yo cómo definí lo de los estados, simplemente lo definí como, para mantener los estados, simplemente definí un arreglo de enteros que se llama vértices y definir los diferentes estados como constantes. Entonces, para no visitado sería un 0, para visitado sería un 1 y para terminado sería un 2. También definí una constante, pues un atributo estático como falso, que esto indica que sería para indicar si hay ciclos, como que apenas se encuentra un ciclo, simplemente pasa esto a verdadero y sale. Y acá en este grafo se tienen como los ejes que existen, que se sigue el mismo formato que la tarea, donde ahí se guarda el peso de los ejes, y en caso de ser 0 menos 1, indica que no hay ciclo, que no hay eje pasando de tal vértice a tal vértice. Y pues acá está lo del orden topológico, que lo piden en la tarea, pero pues no nos lo piden en el problema. Entonces, toda esta parte, pues más bien dejo que la vean. Entonces,
Esta parte se encarga de hacer estas preguntas para ubicar la ruta del archivo a buscar. También hay parte de secciones para el manejo de errores. Y acá lo que se hace ahora es ya mirar ya definir, guardar todas las distancias en la matriz de grafo. Entonces ahí la matriz de grafo ya quedaría como las presentes acá. Entonces, ya quedaría en este estilo. Este archivo es diferente al distance 5 que ustedes tenían. Este es el original. Si quieren, acá lo muestro de ambos modos. Entonces, acá tenemos, o sea, ya después de ubicar eso, definimos orden topológico como un nodo stack y empezamos llamamos al método buscar ciclo. Entonces, este método buscar ciclo, no, espérense, creo que primero había marcado eso como todos los ciclos como no visitado, sí. Entonces acá, mientras cargaba el grafo, aproveché para llenar el arreglo vértices con no visitado para indicar que todos los vértices empiezan en no visitado. Entonces ahí está la parte 1. Ahora la parte 2 le dice acá que en este método buscar ciclo que para cada uno de los vértices en vértice, si el vértice no está visitado, entonces busque el ciclo, que sería la función recursiva con base en el actual. Entonces entraríamos a este método. Entonces, si no hay ciclos, porque esto lo hice para cuestiones de optimización de tiempos, entonces preguntamos, si el vértice actual que estamos mirando acá no está visitado, pues lo visitamos y para cada uno de acá empezamos a recorrer todos los vértices a los que se puedan llegar desde este vértice actual. Entonces miramos, si hay algún eje, o sea, si la distancia si el peso es mayor a 0, buscamos el ciclo sobre ese nuevo vértice. Y acá ya llegamos por otra parte acá miramos. Entonces, si el vértice actual está visitado, entonces, pues sencillamente hay ciclos. Entonces lo pasamos a true. Y pues esto otro realmente no hacía falta hacer esto sobre un if. Bastaba con decir que el vértice está terminado. O sea, para nuestro problema no hace falta, pero creo que para lo del orden topológico sí hacía falta que esto pusiera terminado. Entonces acá Joshua me preguntó en directo si se puede resolver este problema usando BFS. Pues de pronto se puede, creo que hay algunas implementaciones, pero pues o sea, yo lo resolví aquí por DFS, probablemente se pueda por BFS. Entonces como que pues si pueden estudiar la forma, como la lógica detrás del cómo hacer un BFS, podrían implementar el algoritmo para eso. Bueno, entonces, ¿alguna duda? Pregunta, inquietud. ¿No hay más preguntas? ¿Seguros? Recuerden, su parcial es mañana, aprovechen para solucionar cualquier duda que les haya quedado. Si me parece toca programar la parte del grafo, no estoy seguro. Probablemente el examen esté más centrado en la parte de intratabilidad que en la parte de grafos, pero sí sería bueno que por si acaso se preparen para implementar esta clase de cosas. Tengo más ejercicios para practicar, pues de grafos están los de la tarea que pues, no se subió solución, pero pueden tratar de buscar implementación como la lógica detrás de los algoritmos de DFS, BFS, Dijkstra, Riemann y todo eso. Y con base en esa lógica ya pueden como implementar eso. O pueden, apenas Jorge suba la respuesta a la tarea, la respuesta a la tarea, ya tendrían eso. Yo ahorita, si quieren, les subo por Slack la solución de la tarea del semestre pasado, que ahí estaba,
que pues está tanto la solución del problema de intratabilidad que tuve ahorita, como la solución de otro problema que les podría servir. Y pues sí, estarían esos ejercicios. Listo. Bueno, entonces supongo que eso ya fue todo. Entonces ya voy a parar la grabación para subirlo a